Vamos a continuar. Hasta la clase anterior nos hemos referido acerca de la inmunidad inmune. Hemos concluido con la respuesta de la inmunidad innata con todos sus componentes. Vamos a referirnos a la inmunidad adquirida ahora. Sabemos que la inmunidad adquirida se efectúa se efectúa gracias a la inmunidad producida por los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B producen la respuesta inmune humoral. Los linfocitos T producen la respuesta inmune celular. Entonces, ahora nos vamos a referir a los mecanismos efectores de la respuesta inmune humoral. Parte de esto ya hemos estado relatando en el tema 2, en algunos temas, en donde hemos visto, por ejemplo, anticuerpos. Hemos relatado que estos son producidos por los linfocitos B. Entonces, ya tenemos un poco de conocimiento de este tema y ahora vamos a profundizar un poco más. Entonces, en relación a la inmunidad humoral, es necesario mencionar que para que se efectúe esta inmunidad humoral existen ciertos linfocitos efectores, fundamentalmente los linfocitos T cooperadores. Estos linfocitos T cooperadores coadyuvan en el proceso de desarrollo de la inmunidad humoral para que ésta adquiera memoria. Los linfocitos T cooperadores, llamados también helper o colaboradores, estos actúan como, bueno, aquí se está refiriendo a quienes van a actuar en este proceso. Hay que mencionar que los monocitos pasan a monocitos activados para actuar como células presentadoras de antígenos. Actúan como células de memoria, interactúan con los linfocitos B e inducen un cambio isotípico, interaccionan con los linfocitos T citotóxicos, también los T cooperadores. Y los citotóxicos, ya hemos mencionado, son los TCD8. En cambio, los cooperadores son los linfocitos TCD4, ¿sí? Son los linfocitos T helper. Tenemos entre estos también los T helper 1, que inducen también otros procesos. Pero fundamentalmente en la inmunidad humoral participan los linfocitos TCD4. Y hay que mencionar también que los linfocitos T citotóxicos, a manera de recuerdo, son aquellos que intervienen en el proceso de eliminación de las células infectadas por virus y también participan en proceso de eliminación de las células tumorales. Y los linfocitos B, para generar anticuerpos con memoria, tienen que pasar a células plasmáticas, y hemos referido esto. Entonces, un poquito de rememoración de los efectos de los linfocitos efectores. Y en relación a los linfocitos B, ya habíamos mencionado, los linfocitos B son un tipo de linfocitos que en su membrana celular tienen inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas son los receptores. Son responsables de la respuesta humoral, son activados e inducidos a pasar a células plasmáticas para que éstas produzcan anticuerpos con memoria. Y este proceso de activación lo efectúan los linfocitos TCD4, los helper. Además, una vez que los linfocitos B son activados, se los conoce como linfocitos B efectores, porque ya son capaces de producir inmunoglobulinas con memoria. ¿Cuál es la misión de la inmunidad humoral? Eliminación de los agentes extracelulares, bacterias extracelulares, parásitos extracelulares, sobre todo bacterias. Además, la inmunidad humoral previene la expansión de sistemas, o sea, sistémica de agentes intracelulares. Especialmente los virus habitan dentro de las células del huésped. Y una función de esta inmunidad humoral es prevenir que éstas se expandan y provoquen una infección generalizada. Es otra función de la inmunidad humoral.
Además, debo mencionar que gracias a la inmunidad humoral se ha logrado desarrollar las vacunas. Las vacunas desarrollan en nuestro organismo la producción de anticuerpos con memoria para que ya no se produzca infecciones o afecciones producidas por esa. Primero eran virus, solo se trabajaba sobre virus, se vacunaba contra afecciones virales. Ahora se está trabajando también contra afecciones bacterianas, pero sobre todo las intracelulares, aquellos que habitan dentro de la célula del hueso. Como ya había mencionado, tiene que haber cooperación de los linfocitos T helper para que se activen los linfocitos B. Además, hay que mencionar que los linfocitos T y B implicados en el tipo de esta respuesta tienen que ser específicos para el mismo antígeno, tanto el linfocito T helper 2 como el linfocito B. Ambos tienen que tener especificidad para ese mismo antígeno y para eso se produce una selección clonal. El linfocito B, que no es coestimulado por el linfocito T helper, no se diferencia a célula plasmática y no es capaz de producir anticuerpos con memoria. ¿Recuerdan? Hemos mencionado en el tema de anticuerpos que habían anticuerpos con memoria y sin memoria. Las inmunoglobulinas M, hemos mencionado, ¿tienen o no tienen memoria? No. Las M. ¿Quiénes tienen memoria? Y la B, bueno, que está en la membrana de los linfocitos B. O sea, sin memoria, con memoria se producen las D. Y hay que mencionar además que el tipo de inmunoglobulina que tiene los linfocitos B, porque están en su membrana celular, depende mucho de esta interacción celular, de que sea activado por el linfocito T helper 2 o no. Porque además hemos mencionado que existen inmunoglobulinas nativas, sin memoria, defendiendo nuestro organismo. Tenemos una proporción siempre de inmunoglobulina G, A, E, M, sin memoria, nativos, así defendiendo nuestro organismo. Y cuando hay ese contacto y hay esa activación de los linfocitos T helper a los linfocitos B, entonces sí se va a adquirir memoria. Y los linfocitos B se transforman en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas se van a formar sobre todo en los ganglios linfáticos. Y de ahí van a ir a madurar a la médula ósea o van a madurar en el timo. Algunos maduran en el timo, otros maduran también en el vaso. De ahí el nombre de linfocitos B, por el vaso. Se creía antes que solo maduraban en el vaso. Ahí se diferencian, se clonan y producen los anticuerpos con memoria. Aquí podemos apreciar en este esquema el proceso y presentación de péptidos del antígeno por los linfocitos B. Un linfocito B que solo entra en contacto con la célula presentadora de antígeno. Ya hemos mencionado, para que los linfocitos adquieran memoria, en los ganglios linfáticos siempre se ponen en contacto con la célula presentadora de antígeno. Si solo se ponen en contacto con la célula presentadora de antígeno, aquí tenemos a través de ese receptor, hemos hablado de los receptores. Unas células tienen los receptores CD, CD4, CD8, CD40, CD80, CD60, son sus receptores. Se pone en contacto a través de ese receptor CD40 con una célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una célula B anérgica, no produce memoria. Sí va a producir inmunoglobulinas que van a defender nuestro organismo, pero no específicos contra ese antígeno. Pero sí, un linfocito B se pone en contacto con esa célula presentadora de antígeno y también con los linfocitos T helper colaboradores, que son los T helper 2. Entonces, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cuál era, el 1 o el 2?
El 1 es para los CD8, el 2 es para los CD4. Reitero, a través de ese receptor CD40, entonces, ¿qué hace? El linfocito T helper elimina los mediadores químicos, elimina la interleuquina 4, 10 y 13. Y gracias a esto, y gracias al complejo mayor de histocompatibilidad, el linfocito B adquiere memoria y se produce la proliferación, diferenciación de los linfocitos B que se transforman en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas van a generar anticuerpos con memoria. Si no se pone en contacto con los T helper, no generan anticuerpos con memoria. Hay dos tipos de linfocitos, dos poblaciones, los B1, los B2. Los B1 son los que no tienen memoria. Y era una pregunta de examen, creo, ¿no? Los B1... No, ahí no tiene memoria, ¿no? No tiene memoria, pero está ahí. Siempre hay IgM, siempre hay IgM. Todavía acá la célula plasmática no ha generado. Ya es una célula plasmática lista para generar los anticuerpos con memoria. La M no tiene memoria. Está en nuestro organismo defendiendo contra todo. Contra todo. Decía, dos poblaciones de linfocitos. Las poblaciones de linfocitos B1, B2. Los B1 no son aquellos que no han sido estimulados por los linfocitos T helper 2. Son activados por antígenos T independientes y solo producen inmunoglobulina M. Esas generan inmunoglobulina M. No intervienen los linfocitos T helper ayudadores. En cambio, los linfocitos B2 son ya estimulados por los linfocitos T helper 2, los colaboradores. Y estos producen inmunoglobulinas con memoria, la G, la A, la E y la D, que puede o no puede tener memoria porque está en la membrana siempre de los linfocitos B. Están ahí, listos para ser soltados, los linfocitos B. Aquí podemos apreciar cómo los linfocitos B1 solo generan la inmunoglobulina E. Como ya en el anterior esquema habíamos visto, solo son activados por las células presentadoras de antígeno y solo generan inmunoglobulina M. Esa es la población de los linfocitos B1. En cambio, los linfocitos B2 son, bueno, gracias a los polisacáridos que tienen en su membrana y las inmunoglobulinas, los linfocitos B van a ser activados por esa célula presentadora de antígeno, por los linfocitos T helper 2, activan ambos y se produce una diferenciación, se transforma en células plasmáticas y van a generar las inmunoglobulinas con memoria. Y como ya he mencionado en una diapositiva anterior, es el linfocito T helper 2 que va a coadyuvar en el proceso de activación de los linfocitos B, y la célula presentadora de antígeno tienen que tener memoria para el mismo antígeno. Si no, no se produce este proceso de activación. Y el proceso de activación se da porque el linfocito T helper genera estos mediadores químicos que coadyuvan en la activación del proceso junto con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Los linfocitos B se diferencian a células plasmáticas gracias a sus correceptores CD19, CD19, CD21, CD81. Y las células de memoria específicamente son los CD40. Estas son las que tienen capacidad de leer la memoria que está leída en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Estas leen los CD40. Procesan esa memoria para internalizar. ¿Recuerdan? Les he hablado de los linfocitos T anérgicos, coanérgicos, y también les he hablado de los receptores TOLS, TLRS. Los TLRS, si bien reconocen por patrones específicos de cada grupo de microorganismos, pero no internalizan la memoria dentro.
solo producen una señalización intermembrana, transmembrana. En cambio, gracias a este CD40, que es esa memoria, es leída, es internalizada dentro de los linfocitos B. Es el responsable. Y si nos referimos a los antígenos T dependientes y a los T independientes, los T dependientes necesitan siempre interactuar con los linfocitos T helper. En cambio, los T independientes no necesitan interactuar con los linfocitos T helper. Son estructuras poliméricas, nada más en su membrana, no inducen memoria ni cambio isotípico, solo producen anticuerpos como inmunoglobulina N y no necesitan de la interacción con los linfocitos T. Por eso hay que referirnos a dos tipos: los T independientes, que tienen en su membrana los lipopolisacáridos con actividad que es policlonal, y los T también independientes 2 tienen polisacáridos que solo generan inmunoglobulina N. Eso, la diferenciación entre los linfocitos T independientes, reitero, tipo 1 y tipo 2. Unos con lipopolisacáridos y otros con polisacáridos en su membrana. Eso los diferencia a los T independientes. Aquí podemos apreciar a los T dependientes que, como ya hemos mencionado, sí o sí requieren de el linfocito T helper tipo 2 y requieren de la célula presentadora de antígeno. El contacto es gracias al CD40. En cambio, los independientes se unen a los epítopos. Gracias a esos patrones específicos de cada grupo de bacterias, entonces se van a pegar esos epítopos y van a actuar sobre la bacteria y van a generar solo inmunoglobulina N. Nada más. Así actúan los T independientes y los que dependen de los linfocitos T. Y como hemos mencionado, hay entre los independientes el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 sí o sí reconocen a lipopolisacáridos. El tipo 2 solo a polisacáridos, nada más. Los que reconocen a polisacáridos generan solo inmunoglobulina N. Y ya nos hemos referido a las inmunoglobulinas, llamadas también como anticuerpos. Las inmunoglobulinas son un grupo grande de glucoproteínas, más conocidas como proteínas, que están presentes en nuestro organismo defendiendo contra ataque de cualquier agente patógeno. Están presentes en nuestros fluidos tisulares, están en todos los mamíferos en forma soluble, en forma de anticuerpos, o están anclados en la pared de los linfocitos B, están ahí como inmunoglobulinas. Y además constituyen el receptor para los antígenos. Y el receptor para los antígenos se abrevia así: receptor de linfocitos B. Es un receptor para los antígenos que van a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Y hemos visto sus funciones. Un poquito vamos a repasar porque nos estamos refiriendo a la inmunidad humoral. ¿Qué funciones biológicas tienen las inmunoglobulinas? Tienen funciones efectoras, funciones de neutralización, de opsonización, citólisis. Hemos visto que para que actúen destruyendo a las células en su totalidad, actúan con las proteínas del sistema de complemento, con las últimas de esa cascada, C5b, 6, 7, 8 y 9. Ya hemos referido. Por eso citólisis celular dependiente del anticuerpo. Y así se abrevia: citólisis celular dependiente de anticuerpo. Y también la inmunoglobulina A tiene inmunidad de las mucosas, defiende contra agentes patógenos. Sus funciones efectoras: participan en procesos de degranulación, sobre todo de mastocitos y eosinófilos. Activan el complemento por la vía clásica y también participan activando la inflamación. Hemos visto un cuadro, ¿no?, en donde estaban cuáles participaban en la inflamación, cuáles en la citotoxicidad, etc. Y en la neutralización bloquean los receptores, se pegan a los epítopes o epítopos de los antígenos
inactivan las toxinas, porque como se pegan esos epítopes, los antígenos ya no liberan sus toxinas. Además, fallo para el ingreso al interior de la célula provocan en los antígenos. Y en opsonización participan sobre todo la inmunoglobulina A y la G. Receptores para la fracción Fc tienen. Los anticuerpos hemos visto que tienen 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Y en esas cadenas tienen un factor Fc para unirse con el sistema de complemento. La citólisis sobre todo participan la G y la E. ¿Cuál es el mecanismo de acción de anticuerpos? Sobre todo, estos actúan por aglutinación, precipitación, opsonización y neutralización. La aglutinación, sobre todo, forman agregados de células, se pegan a ellos en la superficie de las células y forman aglutinógenos, o sea, se combinan con esas células patógenas más anticuerpos y los aglutinan o los precipitan, se unen también a esos antígenos, se producen complejos muy grandes que van al fondo. ¿Qué significa aglutinación? Cuando esos complejos antígeno-anticuerpos son pequeños y están en la superficie. En cambio, precipitación, cuando ese complejo antígeno-anticuerpos son pesados y van al fondo por ser muy pesados. Esa es la diferencia en la aglutinación y precipitación. Y actúan en ambos procesos, en aglutinación y precipitación del antígeno. Y la opsonización ya hemos visto, se recubren, se pegan en los epítopos de los antígenos y los opsonizan y los hacen agradables para los fagocitos. Van los fagocitos y los engullen, se vuelven irresistibles para los fagocitos. Y la neutralización, sobre todo hay interferencia. Por ese mismo hecho de que se pegan al antígeno, interfieren en la eliminación de sus toxinas, los neutralizan y forman el complejo antígeno-anticuerpo. Pero algo que no debo dejar de mencionar es que para eliminar el complejo antígeno-anticuerpo se requiere del sistema de complemento. Si alguna de las proteínas del sistema de complemento, fundamentalmente de la vía clásica y la vía final de destrucción o de la citólisis, no está en cantidad adecuada, no se elimina el complejo antígeno-anticuerpo y este se acumula en tejidos, en órganos y va a producir patologías autoinmunes. Se van a acumular, por ejemplo, en las articulaciones y va a producir la artritis. Se van a acumular, por ejemplo, en los riñones. Se van a acumular en algunos otros órganos y se va a producir el lupus eritematoso sistémico. Por eso es necesario que las proteínas del sistema de complemento coadyuven con la acción de los anticuerpos. Podemos apreciar acá en el mecanismo de acción de los anticuerpos, se unen a los epítopos de los antígenos. Hemos visto que los antígenos pueden tener un epítopo, 2, 3, muchos, y de acuerdo a eso se dividen, ¿no es cierto? Se dividen en pequeños, en intermedios y grandes. Y estos se unen a esos epítopos y se reconoce de esa manera, el anticuerpo reconoce al epítopo y sobre todo cuando ya tiene memoria, esos epítopos están fuera del antígeno. Para el anticuerpo van y se pegan en los epítopos, ya tienen memoria, inmediatamente lo neutralizan. Y este esquema ya lo hemos visto, ¿sí? Ya ha sido evaluado en el examen, pero nos estamos refiriendo a los anticuerpos. Hemos visto que la inmunoglobulina G tiene memoria, la M no tiene memoria, ¿sí? Pero ambos, cualquiera de ellos, pueden activar el sistema de complemento, habiendo memoria o no. Van a participar en la lisis de los microorganismos, en procesos de opsonización, fagocitosis, en la inflamación, tengan o no tengan memoria, ¿sí? Porque la M no tiene memoria, pero la G sí tiene memoria.
La inmunoglobulina NGA, o sea, con memoria y sin memoria también, porque participa la M, participa en la neutralización de los microorganismos y evita la eliminación de toxinas. La inmunoglobulina G actúa en procesos de opsonización y fagocitosis de microorganismos. La G tiene memoria, pero reitero, hay G también nativa, sin memoria. Hay inmunoglobulinas sin memoria también, están nativas, vírgenes en nuestro organismo. La inmunoglobulina G y E fundamentalmente participan en el proceso de citotoxicidad dependiente de las proteínas del sistema de complemento. Y la E facilita el proceso de inflamación, actúa como anafilotoxina, activando a los basófilos sobre todo. En relación a la respuesta inmunológica, acciones de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas actúan por sí mismas o por activación de otro sistema. Actúan por sí mismas porque bloquean la capacidad de adhesión de las bacterias. Evitan que las bacterias se adhieran a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se pegan a sus epítopes. Neutralizan las toxinas, neutralizan a los virus. De esta manera actúan las inmunoglobulinas por sí mismas, no requieren la coadyuvación de nadie. Pero para actuar como opsoninas, tienen que ser activadas por otros sistemas. Activan el complemento por la vía clásica. Participan en fenómenos de citotoxicidad dependiente de las proteínas del sistema de complemento. Entonces, acá podemos apreciar la respuesta inmunomoral producida por las inmunoglobulinas por cuenta propia y en procesos coadyuvados, sobre todo por las proteínas del sistema de complemento, la vía clásica, y también para actuar como opsoninas requieren ser activadas por las proteínas del sistema de complemento. Entonces, siempre para que tenga mejor efecto la inmunidad humoral, se requiere de las proteínas del sistema de complemento. Aquí podemos apreciar la función de las inmunoglobulinas por sí mismas o por procesos de coadyuvación. Generan las inmunoglobulinas efectos antioxidantes. Cuando un compuesto genera oxidantes, los neutraliza. Intervienen en procesos de inmunomodulación, participan en procesos de opsonización, activan el sistema de complemento por su vía clásica. Además, inhiben la acción de los virus, los neutralizan. Además, van a intervenir en procesos de citotoxicidad. Intervienen en forma antimicrobiana, en forma directa. Reducen también el proceso inflamatorio. Y, como decía aquí, si bien actúa como antioxidante, pero sobre todo cuando hay bacterias en el medio, va a generar antioxidantes para defender nuestro organismo o va a generar oxidantes para destruir a las bacterias. Tiene dos funciones, como antioxidante y como oxidante, dependiendo si hay bacterias o si no hay bacterias. Este esquema también ya lo hemos visto, como se produce el proceso de citotoxicidad coadyuvado por el sistema de complemento. El sistema de complemento actúa en forma similar a las natural killer. Cuando se forma ese complejo C5b, C6, C7, se pegan a la membrana de la célula infectada o de esa bacteria, de ese microorganismo, se pegan, coadyuvado el proceso por las inmunoglobulinas para que las natural killer efectúen su acción. Hemos visto que las natural killer actúan por el beso de la muerte, introducen dentro de la célula dañada o la célula o el antígeno. ¿Qué introducen? ¿Qué? Perforinas. Luego, granzimas.
Luego, granulolicinas. Luego, el fast ligando. Y de esa manera, hacen de que, como han introducido la perforina, se perfora la membrana celular, aumenta el líquido, cambia la presión osmótica y estalla esa célula. Es el efecto más rápido, instantáneo, o aceleran el reloj biológico, su acción. Coadyuvan en este proceso también las inmunoglobulinas, en el proceso de citotoxicidad. Su función, importante mencionar que cuando se une un antígeno, facilita su eliminación, porque interactúa con el antígeno que se encuentra en una región variable. Además, tiene la función de gran afinidad para formar antígeno-anticuerpo cuando ya ha adquirido memoria. Se pega directamente al antígeno, sus epítopos, y en esto se suman las fuerzas de atracción como las de repulsión, pero ganan las de atracción. Además, tiene una gran avidez por el antígeno cuando ya ha adquirido memoria. O sea, va directamente al antígeno. ¿Por qué? ¿Por qué tiene afinidad la inmunoglobulina por el antígeno cuando tiene memoria? Porque en sus cadenas, especialmente en sus grupos amino, se han formado un proceso de reconocimiento del grupo químico de la membrana celular de esa bacteria a la que aprendió a reconocer. Algunas tienen afinidad muy alta, media o baja. Afinidad alta cuando directamente, como si se tratase de un pegamento, va a esa proporción del antígeno y se pega. Y va a liberar, en ese momento, libera su grupo amino para pegarse totalmente. Y se unen los anticuerpos por enlaces químicos. Se unen por enlace puente de hidrógeno, se unen por enlaces electrostáticos, se unen por fuerzas de Van der Waals y también por enlaces hidrófobos. Hidrófobos porque hay algunas porciones del antígeno que repele al agua y también del anticuerpo. Entonces, por repulsión al agua se van a unir. Entonces, se unen por enlaces fuentes de hidrógeno porque una porción del anticuerpo amínica es atraída por otra porción del antígeno, pero de forma electrostática débil. O se van a producir atracción inmediata, porque en el antígeno hay carga negativa total y en el antígeno positiva. Entonces, cargas opuestas netas se atraen. Negativa en el anticuerpo, en el antígeno, positiva. O por fuerzas de Van der Waals, simplemente por cercanía. Ustedes han llevado enlaces, ¿no? Me están mirando medio raro. ¿Han llevado enlaces químicos? ¿Han llevado enlaces químicos? ¿No? Enlace químico es la unión que se produce entre elementos para formar compuestos. Ese es un enlace químico. Y existen enlaces químicos fuertes, débiles. Los fuertes son los covalentes que se dan por compartición de pares de electrones. Ustedes saben que todo elemento en la naturaleza tiene electrones dando vueltas alrededor del núcleo. Y los últimos electrones del último nivel electrónico sirven de enlace con otro elemento para formar compuestos pequeños o grandes compuestos. Y ese tipo de enlaces se produce en la unión del antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos, les recuerdo, tienen cadenas pesadas y livianas. Y en los extremos de sus cadenas livianas, los anticuerpos tienen grupo amino, NH2. Y este grupo amino, gracias a este NH2, aquí está NH2, se va a unir a través de un enlace puente de hidrógeno con el antígeno. O se va a unir por atracción de cargas opuestas netas. Negativo en el grupo amino y positivo en el antígeno.
o por fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals es unión por cercanía, se acercan y se pegan. O por enlaces hidrofóbicos. Como ambos repelen al agua, eliminan el agua y se pegan, para que el agua no esté en contacto con ellos. Gracias a estos enlaces es que se produce esa afinidad y el reconocimiento del anticuerpo sobre el antígeno. Es química. Para eso han llevado química. ¿Han llevado? Yo he enseñado en colegio, yo sé. Y he enseñado aquí también introducción a la bioquímica, entonces, por eso no estoy diciendo no saben, saben. Y es química, ¿sí? Además, hay que mencionar que los anticuerpos son adaptadores versátiles. Se adaptan para reconocer al microorganismo, al antígeno, por cualquiera de los enlaces que he mencionado. Se adaptan o los reconocen, ya sea por el enlace puente de hidrógeno, por el enlace iónico, por las fuerzas de Van der Waals o por el enlace hidrofóbico. Se acomoda y aprende a reconocerlo. Entonces, cuando ya aparezca el antígeno, va a ir y se va a pegar, porque ya sabe cómo se comporta este antígeno químicamente. A eso se debe. Y hemos visto que el anticuerpo, lo que hace un momento mencionado, tiene sus cargas pesadas, cargas livianas, y con estas terminaciones de sus cargas livianas se unen en forma específica al antígeno. Se van a ir, se van a unir, y también se pueden unir gracias a su receptor Fc o a la región Fab, o van a activar al sistema de complemento. El anticuerpo reconoce a los diferentes isotipos, porque no hay un solo isotipo. Aquí podemos apreciar, hay isotipos 1, 2, 3, 4, etcétera, de las inmunoglobulinas G, de las inmunoglobulinas A, de las inmunoglobulinas C, y de acuerdo a ese isotipo lo va a reconocer cada vez que lo encuentra, adquiere la memoria. Y hemos visto las estructuras de la inmunoglobulina. ¿Quieren que recordemos? ¿Sí? Recordemos entonces. Y hemos visto que las inmunoglobulinas tienen dos cadenas, dos pesadas, livianas, ¿sí? Dos livianas, dos pesadas. Las pesadas tienen un peso molecular de 50 daltons más o menos, las livianas 25 daltons más o menos. Son cadenas polipeptídicas, 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas, 2 livianas. Y estas están unidas por enlaces disulfuro. Ellas se unen por enlaces disulfuro y se unen las cadenas pesadas entre sí. Hay uniones bisagra que permite abrir o cerrar las cadenas livianas. Ya les he mostrado, hay una región variable, una región FC o flexible que sirve para unirse. Y la región FAB, que es una región que interactúa directamente con el antígeno. La región FC tiene función efectora isotípica al anticuerpo específico. Y hemos visto que hay una región constante, una región variable. La región constante es la que le da el isotipo, controla la función efectora. Los tipos de inmunoglobulina los hemos citado. En esta región constante que le da el isotipo puede variar un carbono, un hidrógeno. El hidrógeno puede estar, o el grupo funcional puede estar situado abajo, arriba, a la izquierda o la derecha. Y eso le da la característica al isotipo. Si bien tiene el mismo peso molecular, tiene la misma cantidad de carbonos, pero simplemente la posición de ese grupo funcional le da el isotípico y le da esa capacidad de adquirir memoria. Esa porción hipervariable le da el idiotipo, es la responsable de la relación con el antígeno, y
Los anticuerpos con la misma especificidad por el antígeno tienen diferente isotipo y pueden tener una respuesta diferente. Entonces, reitero, la región constante es responsable del isotipo. La hipervariable o variable es la responsable del idiotipo. Y esta es la que está relacionada con el antígeno, es la que reconoce al antígeno. El isotipo son las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, ya hemos citado. El idiotipo, la porción variable. A ver, aquí hay una, aquí está, ¿sí? La porción variable son estas porciones que se abren o se cierran. En cambio, la constante, los dominios, son estas que permanecen ahí, estáticas. Y la que tiene actividad biológica son estas. Se conocen 5 clases de isotipos, la M, la G, la A, la D, la E, y 2 cadenas livianas, una conocida como kappa y la otra lambda. La inmunoglobulina puede tener, la G puede tener 4 subclases, 1, 2, 3 y 4. Y ahora se han encontrado hasta 10. 4 están bien estudiadas, las otras 6 están siendo estudiadas. La inmunoglobulina A puede tener 2 subclases, 1, 2. Y bueno, ya hemos visto este esquema, ¿no? La activación, cuando un linfocito T helper CD4, T helper 2, activa a un linfocito B, cambia su isotipo. Eso es lo que cambia. Cambia el isotipo y se va a generar anticuerpos con memoria. Característicos. Y las citoquinas ya hemos visto. ¿Sí? En detalle hemos visto. Son los mediadores químicos, mediadores inmunológicos. Interleuquinas, nos hemos referido a los interferones, al factor de necrosis tumoral, linfocinas, monocinas. Es el tema.